Soy Vanessa, tengo 32 años y soy una emprendedora tecnológica que construyó su empresa a base de pura determinación y fideos instantáneos. Después de vender mi startup el año pasado, compré en silencio una finca de 5 millones de dólares en Vermont de la que ninguno de mis familiares sabe nada. Planeaba sorprenderlos a todos organizando allí el Día de Acción de Gracias, hasta que recibí aquel mensaje de texto de mi madre. Este año, solo la familia de tu hermana, manteniéndolo pequeño. Simplemente respondí, disfruten. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Antes de adentrarme en esta historia, cuéntame desde dónde me estás viendo y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido excluido por tu propia familia. Crecer en nuestro barrio de clase media en Grand Rapids, Michigan, siempre me hizo sentir que vivía a la sombra de mi hermana mayor, Catherine. Nuestra modesta casa de 3 habitaciones estaba cubierta de trofeos y fotos que celebraban sus logros. Catherine era todo lo que mis padres soñaban en una hija, reina del baile, capitana del equipo de animadoras y con un promedio perfecto, mientras parecía ser popular sin esfuerzo. Yo, en cambio, era la rara. Mientras Catherine asistía a partidos de fútbol y bailes escolares, yo construía computadoras en mi habitación y programaba mis primeros proyectos sencillos. Mis padres nunca entendieron del todo mis intereses. Cuando intentaba explicarles mi último proyecto de programación, mi padre sonreía cortésmente antes de cambiar de tema hacia algo que Catherine había logrado. Tu hermana acaba de ser aceptada en la Universidad de Michigan, anunciaba mi madre durante la cena. Radiante de orgullo, ella y Brad llevan saliendo 6 meses. No me sorprendería que le proponga matrimonio después de graduarse. Mientras tanto, mi aceptación en un programa de ciencias de la computación en Stanford con una beca parcial apenas recibió reconocimiento. California está tan lejos, dijo mi madre frunciendo el ceño. ¿Estás segura de que no prefieres quedarte más cerca de casa? ¿Como tu hermana? El patrón de ser tratada como una idea de último momento continuó durante mis años universitarios. En las vacaciones, las conversaciones giraban en torno a la relación de Catherine y Brad, sus planes de boda y, con el tiempo, sus hijos. Mis padres transformaron nuestras habitaciones de la infancia después de que nos mudamos. La de Catherine se convirtió en una hermosa habitación de invitados que casi nunca se usaba, mientras que la mía pasó a ser un trastero lleno de decoraciones navideñas y muebles viejos. Cuando compartía noticias sobre mis logros académicos o mis primeros avances profesionales, mis padres escuchaban con cortesía antes de desviar la conversación nuevamente hacia la creciente familia de Catherine. ¿Te contamos que tu sobrino Taylor dijo su primera palabra? Interrumpí a mi madre, descartando de golpe lo que yo estaba diciendo. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más difíciles de soportar. En la boda de Catherine, no. Me pidieron ser dama de honor a pesar de que tuvo 8 en su cortejo nupcial, incluidas primas y amigas con las que no hablaba desde hacía años. En Acción de Gracias y Navidad, se esperaba que yo ayudara en la cocina mientras Catherine descansaba con la familia. Cuando llevé a mi novio universitario a casa una Navidad, mis padres apenas hicieron el esfuerzo de conocerlo, mientras que a Brad lo trataban como al hijo que nunca tuvieron. Incluso cuando empecé a tener éxito en mi carrera, mi familia seguía viéndome como alguien menos lograda que mi hermana. Mi padre me presentaba como nuestra hija, que todavía está encontrando su camino, incluso a finales de mis 20s. A pesar de que trabajaba para una gran empresa tecnológica en San Francisco, Catherine, en cambio, era presentada como nuestra hija, la que nos dio hermosos nietos y vive a solo 15 minutos de aquí. La exclusión adoptó diferentes formas a lo largo de los años. A veces era sentarme en la mesa de los niños mucho después de haberme graduado de la universidad. Otras veces era enterarme de reuniones familiares cuando ya habían ocurrido. No pensamos que quisieras venir desde California solo para una pequeña cena de cumpleaños, explicaba mi madre cuando yo veía fotos en redes sociales de una celebración a la que no me habían invitado. Un recuerdo particularmente doloroso ocurrió hace 5 años, cuando mi abuela enfermó. Llamaron a Catherine de inmediato, pero yo me enteré días después a través de una prima. Cuando confronté a mi madre, me dijo, no queríamos preocuparte cuando estabas tan ocupada con el trabajo. Volé a casa de inmediato, solo para que me trataran como una visitante en el hospital, mientras que Catherine participaba en todas las conversaciones médicas. El constante desprecio hacia mi valía y mis logros generó inseguridades profundas que canalicé hacia mi trabajo. Si mi familia no veía mi valor, lo demostraría a mí misma y al mundo. Dejé de buscar su aprobación alrededor de mi cumpleaños. Número 27, después de escuchar a mi padre decirle a un amigo de la familia que no entendía exactamente a qué me dedicaba Vanessa.
pero que Catherine acababa de ser ascendida en el banco local. Fue liberador soltar la esperanza de ser algún día la favorita o incluso de que mis propios padres me vieran con claridad. Me concentré por completo en construir mi carrera y en crear mi propia red de apoyo con amigos que me valoraban tal como era. Cuanto menos buscaba la aprobación de mi familia, más prosperaba profesional y personalmente. Alcancé cierta paz con nuestra relación distante. Aunque el dolor nunca desapareció del todo, me esforzaba por seguir presente en los eventos familiares importantes, enviaba regalos pensados para cumpleaños y aniversarios y llamaba con regularidad para saber de ellos. Mantenía la relación por amor y respeto, pero con la certeza de que nunca sería el centro de sus vidas como lo era Catherine. Esa comprensión fue tan dolorosa como liberadora. Mis padres nunca me visitaron en California a pesar de mis numerosas invitaciones. Siempre tenían una razón por la que no les resultaba conveniente o por la que yo debería ir a Michigan en su lugar. Mientras tanto, viajaban de vacaciones con Catherine, Brad y sus hijos con regularidad. Veía las fotos en redes sociales de sus viajes a Disney World y sus veraneos en el lago Michigan. Con el tiempo, construí una vida que amaba. Independiente de su validación, creé mis propias tradiciones, encontré una comunidad que me apreciaba, y perseguí mis pasiones sin dar explicaciones ni pedir disculpas. La distancia, que antes me parecía un rechazo, se convirtió en el espacio que necesitaba para crecer plenamente. Poco sabía mi familia que la hija a la que habían subestimado durante años estaba construyendo algo extraordinario. Mi camino hacia el éxito comenzó en mi dormitorio de primer año en Stanford, mientras otros estudiantes decoraban sus habitaciones con pósters y luces de colores. Yo montaba una estación de trabajo improvisada con un escritorio de segunda mano y la computadora que yo misma había ensamblado. Estaba decidida a aprovechar al máximo mi educación, especialmente porque trabajaba en 3 empleos de medio tiempo para complementar mi beca parcial. Mis mañanas comenzaban a las 5:30 con mi turno en la cafetería del campus. Entre clases, daba tutorías de matemáticas y ciencias de la computación a estudiantes de secundaria. Las tardes y los fines de semana los pasaba contestando llamadas en la mesa de soporte técnico de la universidad. El sueño era un lujo que rara vez me permitía, pero me impulsaba la visión de lo que mi futuro podía ser. Mi compañera de cuarto, Zoe, solía volver de fiestas y encontrarme aún despierta, programando o estudiando. Trabajas demasiado, me decía, preocupada. La uni también debería ser divertida, pero para mí cada línea de código era un paso hacia la independencia. Cada noche en vela era una inversión para no tener que depender jamás de la aprobación de mi familia. Me gradué con honores, habiendo desarrollado ya una pequeña aplicación que ayudaba a los estudiantes a coordinar grupos de estudio. No era nada revolucionario, pero me enseñó lecciones valiosas sobre la experiencia del usuario y la aplicación práctica de mis habilidades. Mi primera incursión real en el emprendimiento llegó 2 años después de la universidad. Trabajaba en una empresa tecnológica de tamaño medio, aprendiendo sobre la industria y ahorrando hasta el último centavo. Con mis ahorros y un pequeño préstamo de un antiguo profesor que creía en mi visión, lancé una startup centrada en optimizar la comunicación para equipos remotos. Esto fue años antes de que el trabajo remoto se volviera algo común y el momento no fue el adecuado. Después de 18 meses de esfuerzo incansable, tuve que admitir la derrota cuando nos quedamos sin financiación. El fracaso fue devastador, pero también educativo. Me mudé a un diminuto apartamento en San Francisco con 3 compañeros de piso para reducir gastos mientras me reorganizaba. Compartíamos una sala de estar convertida en habitaciones, separada por estanterías de IKEA para tener algo de privacidad. Y yo dormía en un futón que durante el día hacía de sofá. Mi escritorio era una puerta apoyada sobre 2 archivadores, pero me bastaba para seguir trabajando en nuevas ideas. Mi oportunidad llegó cuando conseguí un puesto en Tech Forward, una de las empresas de más rápido crecimiento en Silicon Valley. Empecé en un cargo intermedio de desarrollo, pero pronto me destaqué al resolver un importante problema de seguridad que había estado afectando a su plataforma principal. En 2 años ya dirigía mi propio equipo y había llamado la atención de la dirección ejecutiva. La experiencia y los contactos que obtuve en Tech Forward fueron invaluables, pero seguía teniendo la inquietud emprendedora. Pasaba mis noches y fines de semana desarrollando un nuevo concepto de software centrado en aplicaciones de inteligencia artificial para pequeñas empresas. Esta vez fui más inteligente con la investigación de mercado, el momento y el problema específico que quería resolver. Cuando sentí que el concepto estaba listo, asumí el mayor riesgo de mi carrera. Dejé mi empleo estable y bien remunerado para fundar Secure Connect, invirtiendo todos mis ahorros en el proyecto. Los primeros 6 meses fueron aterradores. Me mudé a un apartamento aún más pequeño,
Comí fideos instantáneos más veces, de las que quisiera recordar, y trabajé jornadas de 16 horas. Hubo momentos en los que cuestioné mi cordura, preguntándome si debería haberme quedado en mi cómodo trabajo o incluso haber elegido un camino más convencional, como catering. El estrés me pasó factura físicamente, bajé de peso, desarrollé insomnio y lidié con una ansiedad constante en un momento particularmente bajo. Llamé a mis padres, buscando algo de apoyo emocional. Mi padre contestó y, después de escuchar mis dificultades resumidas durante menos de un minuto, dijo: bueno, esto es lo que pasa cuando eliges una carrera tan poco común. Catherine nunca tiene estos problemas en el banco. Esa fue la última vez que compartí mis retos profesionales con mi familia. En su lugar, me apoyé en mi red de amigos y mentores de la industria. Zoe, mi compañera de universidad que seguía siendo una gran amiga, me dejó dormir en su sofá durante un mes cuando tuve que renunciar temporalmente a mi apartamento para poder pagar la nómina de mi pequeño equipo. Mi antiguo jefe en Tech Forward me presentó a posibles inversionistas. Mi profesor de Stanford revisó mi plan de negocios y me dio observaciones críticas. El gran avance llegó cuando aseguramos nuestra primera ronda de financiación seria. Una firma de capital de riesgo especializada en startups de inteligencia artificial vio el potencial de nuestro producto e invirtió $2 millones. Esa inversión me permitió contratar talento clave, perfeccionar nuestro producto y comenzar esfuerzos de marketing serios. Pasamos de 3 empleados trabajando desde mi apartamento a 15 personas en una oficina real. Los años siguientes fueron una montaña rusa de retos y victorias. Sobrevivimos a una fuerte recesión del mercado que acabó con muchas startups similares. Reorientamos el enfoque de nuestro producto al descubrir un nicho desatendido en la industria. Enfrentamos una demanda por infracción de patente de un competidor mucho más grande. A través de todo ello, lideré con la determinación y la resiliencia que había estado forjando desde la infancia. 7 años después de fundar Secure Connect, habíamos crecido a más de 100 empleados con oficinas en San Francisco, Austin y Boston. Nuestra cartera de clientes incluía empresas de la lista Fortune 500 y agencias gubernamentales. La niña que construía computadoras en su habitación mientras su hermana iba al baile de graduación ahora dirigía una empresa valorada en más de $200 millones. Cuando un gran conglomerado tecnológico se acercó el año pasado con una oferta de adquisición, la decisión no fue fácil. Había construido Secure Connect desde cero y, en muchos sentidos, se sentía como mi propio hijo. Pero la oferta era demasiado significativa para ignorar. $350 millones. Con la oportunidad de que mi equipo y yo siguiéramos dirigiendo la división dentro de su estructura corporativa más grande. Después de la adquisición, me encontré con más riqueza de la que jamás había imaginado poseer. Mi primera compra indulgente fue un hermoso condominio de 3 habitaciones en San Francisco con vistas al puente Golden Gate, para alguien que había pasado años en diminutos apartamentos compartidos. Tener un espacio completamente mío se sentía como un lujo extraordinario. Pero la compra que más alegría me dio fue encontrar mi finca en Vermont. Siempre había amado la costa este en otoño, y durante unas vacaciones el año pasado me enamoré de una propiedad histórica cerca de Manchester. La finca tenía una casa principal con 7 dormitorios, una casa de huéspedes independiente, 50 acres de terreno con senderos para caminatas, un estanque y unas impresionantes vistas a las montañas. En el momento en que crucé la puerta principal, supe que era especial. Compré la propiedad por $5 millones y gasté otro millón en renovarla y decorarla hasta la perfección. Contraté a un administrador local llamado Thomas para que cuidara la finca cuando yo no estuviera allí, lo cual era la mayor parte del tiempo debido a mi agenda de trabajo. Sin embargo, la visitaba siempre que podía, encontrando paz en las colinas ondulantes y los bosques que rodeaban mi nuevo santuario. A lo largo de todo este éxito, había sido relativamente discreta con mi familia sobre mis logros. Sabían que había vendido mi empresa y que me había ido bien, pero nunca compartí detalles financieros ni el alcance total de mi éxito. Parte de mí esperaba el momento adecuado para mostrarles, en lugar de contarles lo que había construido. Otra parte se protegía de la posible indiferencia con la que ya tantas veces habían desestimado mis logros. Había planeado finalmente revelarlo todo, organizando el Día de Acción de Gracias en mi finca de Vermont. Imaginaba su sorpresa al llegar a la propiedad, el reconocimiento en sus ojos de que la hija que habían subestimado había construido algo extraordinario. Me imaginaba ganándome, por fin, el respeto de mi padre y el orgullo de mi madre. Incluso, Catherine podría verme finalmente como una igual y no como la hermana pequeña que nunca estuvo a la altura. No se trataba de presumir de mi riqueza, sino de ser vista por fin por quien me había convertido. De ocupar mi lugar en la familia como una adulta exitosa por derecho propio.
Ese era el plan, hasta que el mensaje de texto de mi madre lo cambió. Todo, el texto llegó un martes por la mañana, a principios de noviembre, mientras revisaba los informes trimestrales en mi oficina de San Francisco. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre, y lo abrí esperando el típico comentario para coordinar los planes festivos. Vanessa. Sobre el Día de Acción de Gracias de este año. Lo mantendremos pequeño. Solo Catherine, Brad y los niños. Espero que lo entiendas. Quizá podamos verte en Navidad. Me quedé mirando la pantalla, leyendo el mensaje varias veces. Como si las palabras pudieran reacomodarse en algo menos hiriente. No había explicación ni disculpa, solo la indiferencia casual que había caracterizado nuestra relación durante años. Mis pulgares flotaron sobre el teclado mientras contemplaba distintas respuestas. Podía pedir una explicación, podía expresar mi dolor. Podía recordarle que ya había reservado mi vuelo a Michigan. Al final, simplemente escribí, disfruten. Dejé el teléfono a un lado e intenté volver a concentrarme en el trabajo. Pero la familiar punzada de exclusión me envolvió. A pesar de todo mi éxito, a pesar de todo lo que había logrado, seguía siendo la idea de último momento. El miembro prescindible de la familia al que se podía desinvitar con un breve mensaje de texto mi asistente, Natalie, notó que algo no iba bien cuando me trajo mi café de la tarde. ¿Está bien?, preguntó. Parece que acaba de recibir malas noticias. Intenté sonreír, pero no me llegó a los ojos. Cosas de familia. Nada nuevo. ¿Quiere hablar de ello?, ofreció. Cerrando la puerta para darnos privacidad. Me encontré compartiendo el mensaje y la historia detrás de él, algo que rara vez hacía con compañeros de trabajo. Natalie escuchó sin interrumpir, con una expresión que se volvía cada vez más indignada por mí. ¿Así que iba a volar a Michigan para Acción de Gracias, aunque la traten así?, preguntó cuando terminé. Siempre lo hago, admití. Cada fiesta, cada año, me presento con regalos y una sonrisa. Ayudando en la cocina. Escuchar historias sobre mis sobrinos y el trabajo de Catherine. Fingiendo que no me dolía cuando mis padres apenas preguntaban por mi vida. ¿Y pensaba sorprenderlos con la finca en Vermont, después de todo eso?, preguntó Natalie y asentí, sintiéndome ahora un poco ingenua. Supongo que todavía quería su aprobación, incluso después de todos estos años, demostrando que no la necesito. La expresión de Natalie se suavizó. Es comprensible. Pero tal vez esta sea una oportunidad para romper el patrón. La idea se quedó conmigo durante todo el día. Al atardecer, mientras conducía de regreso a mi condominio, una sensación de determinación empezó a reemplazar el dolor. Había estado aceptando la indiferencia de mi familia durante demasiado tiempo. Este año sería diferente. Ya en casa, serví una copa de vino y me senté en mi balcón, contemplando las luces de la ciudad. Por impulso, llamé a mi prima Laura, hija de la hermana de mi madre, quien siempre había sido amable conmigo, a pesar de vivir en la costa opuesta. Vanessa, qué agradable sorpresa, respondió con calidez. Justo estaba pensando en ti. ¿Vendrás a Michigan para Acción de Gracias? Nos encantaría verte. En realidad, me acaban de desinvitar, expliqué. Mamá me mandó un mensaje diciendo que este año lo mantienen pequeño. Solo la familia de Catherine tuvo una pausa. Qué raro. La tía Judy le dijo lo mismo a mi mamá la semana pasada. Comentó que este año solo iban a tener a la familia inmediata. Mi curiosidad se encendió. Entonces, ¿tú tampoco vas? No, ninguno de nosotros fue invitado. Mamá estaba bastante dolida. De hecho, hemos ido a su casa por Acción de Gracias durante 20 años. Más llamadas a otros familiares revelaron el mismo patrón. El hermano de mi madre, el tío Paul y su familia habían recibido la noticia de que este año se tomarían un descanso de recibir a la familia extendida. La hermana de mi padre, la tía Diane, había sido informada de que lo mantendrían íntimo debido a algunos problemas de salud, aunque nadie estaba realmente enfermo. En total, más de 20 miembros de la familia que solían reunirse para nuestro tradicional Día de Acción de Gracias habían sido excluidos. Los únicos invitados eran Catherine, Brad y sus 3 hijos. La revelación hizo que la exclusión fuera a la vez menos y más personal. No era la única no invitada, pero el hecho de que solo la familia de mi hermana fuera bienvenida seguía doliendo. Mi primo Jacob, hijo del tío Paul, se mostró especialmente molesto. Ya había comprado los boletos de avión, se quejó. Tu madre ha organizado Acción de Gracias desde que tengo memoria. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Mientras hablaba, una idea empezó a tomar forma en mi mente. ¿Y si igual celebramos Acción de Gracias juntos?, propuse, solo que no en casa de mis padres. ¿Dónde? ¿En un restaurante?, preguntó Jacob con escepticismo. A estas alturas todo estará reservado. Yo tengo un lugar, dije, tomando una decisión en un instante. Una casa en Vermont con espacio de sobra para todos. ¿Y si este año yo organizo Acción de Gracias? Hubo un silencio en la línea.
¿Tienes una casa en Vermont? ¿Desde cuándo? Es una compra reciente, le expliqué vagamente, es preciosa. En otoño y hay más que suficiente espacio para todos. El entusiasmo de Jacob fue inmediato y durante la siguiente hora hice llamadas similares a otros familiares. Para mi sorpresa y creciente emoción, casi todos recibieron la idea con agrado. Mis tíos, tías y primos de ambos lados de la familia aceptaron rápidamente ir a Vermont en lugar de Michigan. A medianoche ya había creado un grupo de mensajes con todos los que habían sido excluidos de la acción de gracias de mis padres. Compartí por primera vez fotos de la finca, provocando respuestas de asombro y mensajes entusiastas. ¿Esta es tu casa?, escribió mi prima Emma con varios signos de exclamación. Esto parece sacado de una revista, comentó la tía. Diane, ¿cuántas habitaciones dijiste que tenía?, preguntó el tío Paul, siempre práctico. A medida que llegaban los mensajes, sentí que se me quitaba un peso de encima. El rechazo que, horas antes, había sido tan doloroso, se estaba transformando en una oportunidad para crear algo nuevo y significativo. Ya no era la hija excluida que buscaba un lugar en la mesa de sus padres, ahora era la anfitriona que abría sus puertas a otros que también habían sido dejados de lado. A la mañana siguiente, amplié mi lista de invitados más allá de la familia. Invité a Zoe y a otros amigos que habían sido mi sistema de apoyo a lo largo de mi carrera, incluía varios empleados que habían mencionado que no tenían planes para el festivo. También contacté a mis vecinos de Vermont, a quienes había conocido brevemente durante mis visitas. Cada confirmación traía una nueva oleada de emoción y propósito. El Día de Acción de Gracias que había imaginado compartir con mis padres y mi hermana estaba evolucionando hacia algo potencialmente más significativo, una reunión de personas que realmente valoraban la compañía mutua. Llamé a Thomas, mi administrador de la finca, para hablar de los preparativos. Se mostró sorprendido, pero encantado con los planes repentinos. ¿Cuántos invitados deberíamos esperar, señorita Taylor? Al menos 30, posiblemente más, respondí. Y, por favor, solo Vanessa. ¿30 invitados?, exclamó. Debemos empezar los preparativos de inmediato. ¿Se encargará usted misma de la comida o debo organizar un servicio de catering? La pregunta me hizo detenerme. En Michigan me habrían asignado la tarea de pelar patatas en la cocina de mi madre mientras Catherine descansaba en la sala. Aquí tenía la oportunidad de crear una experiencia completamente diferente. Contratemos al mejor chef disponible. Decidí, quiero que esto sea especial para todos. Al colgar, me di cuenta de que sonreía por primera vez desde que recibí el mensaje de mi madre. Aquella dolorosa exclusión había abierto inesperadamente la puerta a la alegría, la conexión y, quizá lo más importante, la oportunidad de definir la familia en mis propios términos. Las 3 semanas siguientes pasaron en un torbellino de planificación y preparativos. Delegué algunas de mis responsabilidades laborales para centrarme en crear la reunión perfecta de Acción de Gracias. Esto era más que una simple cena festiva, era una declaración sobre quién me había convertido y lo que ahora realmente me importaba. Mi lista de invitados creció hasta alcanzar las 35 personas, incluyendo familiares de ambos lados que habían sido excluidos de la celebración de mis padres. Invité a primos, a los que no veía desde hacía años, pero con quienes había sido muy unida de niña. Incluía a mi tío Robert, el hermano de mi padre, que había caído en desgracia con mis padres tras su divorcio, pero que siempre había sido amable conmigo. Me puse en contacto con mi abuela Eleanor, la madre de mi padre, aunque asumí que estaría en la cena de mis padres, ya que vivía con ellos parte del año, más allá de la familia. Invité a amigos que, con el tiempo, se habían convertido en mi familia elegida. Zoe volaba desde Seattle con su esposo. 3 de mis primeros empleados, que habían estado conmigo desde los días difíciles de Secure Connect, confirmaron su asistencia. Incluso invité a mi antiguo profesor de Stanford, quien me había concedido aquel primer préstamo para iniciar mi negocio. En cada invitación incluía información de vuelos con billetes en primera clase para quienes viajaban desde lejos. Organicé servicios de coches de lujo para transportar a todos desde el aeropuerto hasta la finca, para los huéspedes que preferían conducir. Preparé indicaciones detalladas y sugerencias de rutas panorámicas por el campo de Vermont con Thomas. Gestionando los arreglos locales, conseguimos contratar al chef Antoine, quien había trabajado en un restaurante con estrella Michelin en Nueva York antes de abrir su propio negocio de catering en Vermont. Cuando le expliqué lo que intentaba, crear una reunión cálida e inclusiva que honrara tanto la tradición como los nuevos comienzos, comprendió de inmediato la visión. Crearemos un menú que respete los platos clásicos de Acción de Gracias, pero los eleve, le explicó durante nuestra llamada de planificación. Y quizás incluyamos algunas adiciones inesperadas para representar el singular viaje que ha reunido a todos. Le di total libertad creativa, pidiéndole únicamente que incluyera la receta de boniatos de mi abuela, si ella decidía asistir.
Era el único plato de las cenas familiares de Acción de Gracias que me evocaba recuerdos puramente felices. El alojamiento de los invitados requirió una planificación cuidadosa. La casa principal tenía 7 dormitorios, cada uno con su propio baño. La casa de huéspedes ofrecía 3 habitaciones adicionales. Para los demás invitados, reservé habitaciones en un hotel de lujo a 5 minutos. Quería que todos tuvieran su propio espacio y privacidad, pero que al mismo tiempo se sintieran parte de la celebración. Trabajé con una diseñadora de interiores local para preparar cada habitación con detalles personalizados. Para Zoe, incluí fotos de nuestros días universitarios y sus velas aromáticas favoritas. Para mis primos con hijos, añadí cestas con juguetes y libros apropiados para su edad. Para mis tíos aficionados al whisky, coloqué pequeñas selecciones de licores locales de Vermont sobre sus mesillas de noche. Las áreas comunes de la casa se transformaron con una decoración de Acción de Gracias elegante. Evité las figuritas kitsch de peregrinos que mi madre siempre exhibía y, en su lugar, opté por elementos naturales como calabazas, piñas y hojas otoñales dispuestas con arte por toda la casa. Una florista local creó impresionantes arreglos, con flores de temporada en intensos tonos naranjas, rojos profundos y amarillos cálidos. Pasé horas al teléfono con Thomas discutiendo cada detalle, desde la colocación de asientos extra en la gran sala hasta la selección de música ambiental. Para los distintos momentos del día, planeamos actividades para diferentes grupos de edad, incluyendo una mesa de manualidades para niños, juegos al aire libre, si el clima lo permitía, y caminatas guiadas por los senderos de la propiedad. La sala de cine está equipada con películas para la tradicional siesta después del pavón, me aseguró Thomas. Y organizado que un músico local toque guitarra acústica durante la hora del cóctel. Las compras de regalos se convirtieron en otro punto clave. Quería que cada invitado tuviera algo significativo para llevarse a casa, no solo como recuerdo del encuentro, sino como una muestra de agradecimiento genuino por su presencia en mi vida. Para mis primos, encontré preciosos diarios encuadernados, en cuero con sus iniciales grabadas en la portada. Para los niños, encargué animales de peluche hechos a mano por un artesano de Vermont. Para mis amigos y antiguos colegas, seleccioné libros con un significado especial para nuestra historia compartida. A medida que llegaban las confirmaciones, todas asegurando su asistencia, sentía crecer una anticipación intensa. Esta reunión estaba adquiriendo un significado mucho mayor del que había imaginado al principio. Se estaba convirtiendo en una poderosa reivindicación de la festividad y de lo que la familia podía significar. Programé videollamadas con Thomas 3 veces por semana para supervisar el progreso. En una de esas llamadas, me hizo un recorrido virtual por la transformación de la finca. El comedor ahora contaba con 2 mesas extendidas que podían acomodar cómodamente a todos juntos. La gran sala había sido reorganizada para crear zonas de conversación manteniendo un flujo abierto. La cocina estaba equipada con material de primera categoría para el chef Antoine. También hemos preparado los espacios exteriores, le explicó Thomas, girando la cámara para mostrar el patio de piedra donde se habían instalado calefactores para combatir el frío de noviembre. La zona de la fogata está lista para las reuniones nocturnas y tenemos mantas de sobra para los huéspedes que quieran disfrutar de las estrellas. Había contratado a un fotógrafo profesional para documentar la celebración, queriendo capturar no solo el entorno hermoso, sino las conexiones genuinas entre los invitados. Habría fotos de grupo formales, por supuesto, pero me interesaban más los momentos espontáneos de alegría y reencuentro. Una semana antes de Acción de Gracias, volé a Vermont para supervisar los preparativos finales. Ver la finca en persona, ya completamente lista para los invitados, fue sobrecogedor. Thomas había ejecutado cada detalle a la perfección, desde las cestas de bienvenida en cada habitación hasta la iluminación sutil que hacía que la histórica casa se sintiera cálida y acogedora. Recorrí cada espacio, imaginando a mi familia y amigos, llenando las estancias con conversaciones y risas. En el comedor, pasé la mano por la mesa antigua, donde todos nos reuniríamos. Por un momento, sentí una punzada de tristeza al pensar en mis padres y mi hermana, celebrando por separado, sin saber lo que se estaban perdiendo. Pero la sensación se desvaneció rápidamente, reemplazada por la emoción de la nueva tradición que estaba creando. La noche antes de que llegaran los invitados, me quedé en el porche trasero contemplando las montañas iluminadas por la luna. El chef Antoine y su equipo ya trabajaban en la cocina, preparando platos que podían adelantarse. La casa olía a pan horneado y caldos burbujeando. Thomas se unió a mí en el porche, entregándome una taza de sidra caliente. Todo está listo, Vanessa. Va a ser maravilloso. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Nunca pensé que estaría haciendo esto, organizando mi propio día de Acción de Gracias, separado del de mis padres.
La familia es lo que hacemos de ella, dijo Thomas con sabiduría, a veces. La familia que elegimos es tan importante, como la familia en la que nacemos, mientras sorbía mi sidra y miraba la propiedad que ahora me pertenecía. Me di cuenta de lo cierto que era eso. Mañana recibiría a personas que realmente querían estar aquí, que me valoraban exactamente por quién era. La niña, que nunca encajó del todo, ahora estaba creando un espacio donde todos pertenecerían. La mañana de Acción de Gracias amaneció con una ligera capa de nieve que hacía que la finca pareciera sacada de una postal navideña. Me levanté, antes del amanecer, demasiado emocionada para dormir, observando cómo la primera luz dorada tocaba las montañas lejanas. En pocas horas, mis invitados comenzarían a llegar y la casa se transformaría de un espacio hermoso pero silencioso en un hogar lleno de vida y conexión. Los primeros en llegar fueron mi tío Robert y su nueva esposa, Susan, que se detuvieron en su coche justo antes de las 10. Los recibí en la puerta principal, donde Thomas ya estaba listo para llevar su equipaje. Vanessa, me saludó el tío Robert, abrazándome con calidez. Este lugar es absolutamente increíble. Mientras les mostraba la planta principal de la casa, observaba sus expresiones de asombro con una silenciosa sensación de orgullo. Sus habitaciones están arriba, la suite azul al final del pasillo, expliqué. Pensé que disfrutarían de la vista a la montaña. ¿Tú eres dueña de todo esto?, preguntó Susan, señalando la vasta propiedad visible a través de los ventanales de piso a techo. Sin confirmé simplemente, han sido unos buenos años. Para las 11:30. Coches y furgonetas de transporte llegaban con regularidad. Cada nuevo grupo de invitados entraba con exclamaciones de sorpresa y deleite al contemplar la finca. Mis primos Jacob y Emma, que me recordaban como la chica callada que trasteaba con computadoras en las reuniones familiares, estaban especialmente impresionados. Cuando dijiste que tenías un lugar en Vermont, me imaginé una cabaña o algo. Así admitió Jacob, mientras le mostraba la sala de cine con su sistema de proyección de última generación. Esto es increíble. Vanessa, Emma me abrazó con fuerza. Siempre supe que harías cosas asombrosas, susurró. Estoy muy orgullosa de ti. Sus palabras me tocaron profundamente. Aquí estaba el reconocimiento y el orgullo que había buscado en mis padres durante tantos años. Ofrecido libremente por una prima que se había prestado atención a mi camino, Zoe y su esposo llegaron desde Seattle con regalos de vinos de Washington y chocolates artesanales. Esto supera incluso tu habitual sobreachieverismo, bromeó, mientras observaba la gran escalera y la lámpara de araña de cristal en el vestíbulo. ¿Recuerdas cuando compartíamos aquel diminuto apartamento con la puerta del baño que nunca cerraba bien? Reímos juntas al recordarlo, maravillándonos de lo lejos que habíamos llegado desde aquellos duros inicios en San Francisco. El reencuentro de familiares que no se veían desde hacía años creó un alegre murmullo por toda la casa. Primos que habían crecido juntos pero se habían distanciado como adultos volvían a conectar como si no hubiera pasado el tiempo. La tía Diane y el tío Paul, que se habían estado evitando desde una discusión en una boda familiar hacía 3 años, fueron vistos charlando amigablemente en la biblioteca. Los niños corrían por los pasillos en una búsqueda del tesoro que Thomas había organizado para mantenerlos entretenidos. El sonido de sus risas se mezclaba con las conversaciones y la música de fondo, componiendo la banda sonora de una reunión verdaderamente feliz. El chef Edwin y su equipo obraban su magia en la cocina, saliendo de vez en cuando para ofrecer aperitivos que eran recibidos con murmullos de aprobación. El aroma de pavo asándose, hierbas frescas y tartas horneándose impregnaba el aire, haciendo que la casa resultara aún más acogedora a las 2, con la mayoría de los invitados ya instalados. Invité a todos a la gran sala para un brindis de bienvenida, de pie ante la imponente chimenea de piedra, con una copa de champán en la mano. Miré los rostros de personas que habían marcado mi vida de distintas maneras. Gracias a todos por venir hoy, comencé con la voz firme, a pesar de la emoción que sentía. Algunos de nosotros nos hemos conocido toda la vida. Otros son amigos más recientes que, de distintas maneras, se han convertido en familia. Lo que importa es que todos los que estamos aquí hoy hemos elegido estar presentes para crear algo significativo juntos. No mencioné a mis padres ni las circunstancias que habían llevado a esta reunión alternativa. En cambio, me concentré en la gratitud y en los nuevos comienzos. Hoy se trata de apreciar las conexiones que compartimos y las nuevas tradiciones que estamos creando juntos. Me honra darles la bienvenida a mi hogar. Cuando las copas se alzaron en respuesta, la puerta principal se abrió inesperadamente. Thomas se apresuró para ver quién podría ser el recién llegado y regresó momentos después con una expresión de sorpresa. Señorita Taylor. Su abuela está aquí. Un silencio cayó sobre la sala mientras mi abuela Eleanor entraba, asistida por su cuidadora a tiempo parcial, María.
A sus 87 años, se movía con lentitud, pero con la misma dignidad y gracia que siempre la habían caracterizado. Dejé mi copa y crucé la sala para abrazarla. Abuela, no pensé que podrías venir. La ayudé a sentarse cómodamente cerca del fuego. Ella me dio una palmada cariñosa en la mano. ¿Creías que me perdería la primera vez que mi nieta favorita organiza acción de gracias? Cuando escuché lo que estabas haciendo. Le dije a tu padre que me dolía la cabeza y que necesitaba quedarme en casa. Luego María me ayudó a organizar el transporte, sus ojos brillaron con picardía, a veces, a mi edad. Hay que ser un poco astuta para hacer lo que una quiere. La reunión continuó con energía renovada tras la llegada de mi abuela. Ella se convirtió en el centro de atención en la gran sala, compartiendo historias familiares que muchos nunca habían escuchado. Varios de mis primos se sentaron a sus pies como niños en hora de cuentos, a pesar de estar en sus 30s y 40s. A las 4, Tomás anunció que la cena estaba lista. Nos dirigimos al comedor, donde las mesas estaban dispuestas con fina porcelana, cristal y plata. Cada lugar tenía una tarjeta con el nombre escrita a mano con caligrafía. Velas y flores frescas recorrían el largo de ambas mesas, creando una atmósfera de elegante calidez. El chef Antoine presentó cada plato, explicando brevemente los ingredientes y la preparación. El pavo tradicional había sido marinado en salmuera durante 3 días antes de asarse. El relleno incluía setas locales recolectadas en los bosques de Vermont, incluso la salsa de arándanos era especial, elaborada con bayas recogidas en un pantano de la propiedad. Para el plato de boñatos de mi abuela, el chef Antoine había seguido su receta al pie de la letra y luego se lo presentó para su aprobación antes de servirlo. Su sonrisa de satisfacción fue uno de mis momentos favoritos del día. La conversación fluía tan libremente como el vino, sin la tensión ni los silencios incómodos que a menudo caracterizaban la mesa de acción de gracias de mis padres. Aquí no había jerarquías, ni favoritos, ni comparaciones entre primos o hermanos. Todos eran valorados por igual como invitados en mi casa. Después de la cena, cuando el anochecer cubrió las montañas, nos reunimos en el patio trasero, donde los calefactores y la fogata nos mantenían cómodos a pesar del frío de noviembre. El fotógrafo capturó imágenes espontáneas de los invitados envueltos en mantas, calentando las manos con tazas de sidra caliente o vasos de whisky, sus rostros iluminados por la luz del fuego mientras compartían historias y risas. Mi antiguo profesor levantó su copa en un brindis improvisado. Por Vanessa, que siempre ha visto posibilidades donde otros veían obstáculos. Hoy has creado algo verdaderamente especial, tal como supe que harías cuando viniste a mí con tu plan de negocios hace tantos años. A medida que avanzaba la noche, alguien sugirió que cada uno compartiera porque estaba agradecido este año. La tradición adquirió un nuevo significado en esta reunión de personas que habían elegido estar juntas a pesar de tener otras opciones. Las respuestas variaron de lo emotivo a lo humorístico, pero el hilo común era la gratitud por la conexión auténtica. Cuando llegó el turno de mi abuela, me miró directamente. Estoy agradecida por las personas valientes que crean su propio camino cuando la ruta habitual no les sirve, y estoy agradecida de estar aquí para presenciarlo. Más tarde, mientras algunos invitados se iban a la sala de medios para ver los partidos de fútbol y otros ayudaban a los niños a prepararse para dormir, encontré un momento tranquilo a solas, con mi abuela en un banco junto a la ventana, desde donde se veía la silueta oscura de las montañas. Estoy muy orgullosa de lo que has construido, Vanessa, dijo mi abuela en voz baja. No solo esta hermosa casa, sino la vida que has creado bajo tus propios términos. Gracias por venir hoy, respondí, sosteniendo su frágil mano entre las mías. Significa todo para mí tenerte aquí. Ella apretó mi mano. Tus padres y Catherine no saben lo que se están perdiendo, pero sospecho que pronto se enterarán. Fruncí el ceño con curiosidad. Mi abuela sonrió. Emma ha estado publicando fotos todo el día. Tu primo Patrick ha transmitido en vivo partes de la cena. En esta era de redes sociales, nada permanece en privado por mucho tiempo. Tenía razón, por supuesto. Durante todo el día, los invitados habían estado tomando fotos y vídeos, compartiéndolos en distintas plataformas con subtítulos como el mejor día de acción de gracias de la historia y ¿quién necesita Michigan teniendo Vermont? Yo había estado demasiado ocupada como anfitriona para pensar en las implicaciones, pero ahora me di cuenta de que mis padres inevitablemente verían pruebas de nuestra reunión esa noche, después de que los últimos invitados se retiraran a sus habitaciones o al hotel cercano. Me senté sola en la biblioteca con una última copa de vino. La casa estaba en silencio, pero no vacía, impregnada de la energía persistente de las celebraciones del día. Por primera vez en mi vida adulta había vivido una festividad que se sentía completamente correcta, rodeada de personas que me veían y me apreciaban por exactamente quién era.
Abrí mi teléfono y revisé algunas de las fotos que se habían compartido. Había imágenes hermosas de la finca, la comida y, lo más importante, de la alegría genuina en los rostros de las personas. En una imagen particularmente conmovedora, mi abuela estaba sentada en el centro de un grupo de mis primos, todos mirándola con expresiones de cariño y atención mientras contaba una historia. Cuando estaba a punto de dejar el teléfono, apareció una notificación. Era un mensaje de texto de Catherine: bonita casa. No sabía que estabas tan forrada. Mamá y papá están que se mueren. Sonreí para mis adentros. Apagué el teléfono y subí a mi habitación. Mañana traería sus propios retos, pero esa noche dormiría en paz en el hogar que había creado. Rodeada de la familia que había elegido del día después de Acción de Gracias, amaneció claro y frío. Muchos invitados optaron por dormir hasta tarde después de la celebración, pero yo madrugué para tomar café en la cocina con el chef Antoine mientras preparaba un buffet de desayuno. Conversábamos sobre sus planes para aprovechar el pavo que había sobrado cuando mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente con llamadas y mensajes entrantes. Miré la pantalla y vi múltiples notificaciones de mi madre, mi padre y Catherine. Silencié el teléfono y lo dejé a un lado, decidida a centrarme en los invitados que aún permanecían, en lugar de endrames familiares. Este fin de semana se trataba de nuevas tradiciones y conexiones, no de reabrir viejas heridas. Después del desayuno, algunos invitados se marcharon con cálidos abrazos y promesas de mantener el contacto. Otros aceptaron mi invitación para quedarse el fin de semana, entusiasmados por explorar la finca y las atracciones cercanas de Vermont. Mi abuela anunció su intención de quedarse todo el tiempo que me quieras aquí, querida, lo que me alegró inmensamente. A media tarde, mientras organizaba una caminata en grupo hasta el estanque, mi teléfono ya acumulaba 15 llamadas perdidas y 27 mensajes de texto. Sue notó mi distracción y se hizo cargo de guiar a los excursionistas, dándome un momento de privacidad para ocuparme de la situación en la tranquilidad de la biblioteca. Finalmente abrí los mensajes. Iban desde la confusión hasta el enfado, con mi madre exigiendo explicaciones y mi padre expresando dolor y desconcierto. Los textos de Catherine eran los más punzantes, acusándome de presumir y de intentar dejarlos en mal lugar. El mensaje más reciente de mi madre decía: necesitamos hablar. Llama inmediatamente. Respiré hondo, considerando mis opciones. Podía seguir ignorándolos, lo que solo aumentaría la tensión. Podía responder por mensaje, lo que parecía insuficiente para la conversación que claramente necesitaba tener, o podía llamar y afrontar la situación de frente, con una calma decidida que habría sido imposible para mí incluso un año atrás. Elegí la tercera opción. Llamé al número de mi madre y puse el teléfono en altavoz para poder caminar por la biblioteca mientras hablábamos. Respondió al primer tono: Vanessa, por fin. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay fotos por todo Facebook de ti organizando Acción de Gracias en una mansión en Vermont? ¿Y por qué está tu abuela allí? Sus preguntas rápidas tenían el tono familiar, de acusación que había caracterizado tantas de nuestras interacciones a lo largo de los años. Pero esta vez, en lugar de sentirme a la defensiva o culpable, me sentí firme. Hola, mamá. Sí. Organicé Acción de Gracias en mi casa en Vermont. Invité a familiares y amigos que no tenían otros planes después de que decidiste celebrar solo con la familia de Catherine este año. Pero que esto se suponía que iba a ser un día de Acción de Gracias pequeño y tranquilo, balbuceó. Solo la familia inmediata. La familia inmediata de Catherine, corregí suavemente. No la mía, ni la del tío Paul, ni la de la tía Diane, ni la de nuestro primo Jacob. Así que creamos nuestra propia reunión. Hubo una pausa antes de que continuara, con la voz ligeramente menos segura. Deberías habernos dicho que compraste una casa y una tan cara. La familia dice que vale millones. ¿De dónde sacaste ese dinero? La pregunta revelaba lo poco que sabían de mi vida y de mi carrera. Mamá. Vendí mi empresa el año pasado por $350 millones. Lo mencioné en Navidad, pero tú y papá estaban ocupados ayudando a Taylor a abrir sus regalos. Otro silencio, más largo esta vez. Casi podía oírla, recalibrando su visión de su hija menor. Tu padre quiere hablar contigo, dijo finalmente, y escuché el sonido del teléfono cambiando de manos. ¿Vanessa? La voz de mi padre sonaba áspera por la emoción de ¿qué se trata todo esto? Estás intentando demostrar algo, llevando a la familia a Vermont en lugar de venir a casa por Acción de Gracias. Su manera de plantearlo lo decía todo, la suposición de que debía estar actuando por despecho en lugar de simplemente crear algo positivo a partir de su rechazo. No, papá. No estoy intentando demostrar nada. Cuando mamá me mandó un mensaje diciendo que no era bienvenida este año, hice otros planes. Resultó que muchos miembros de la familia habían recibido mensajes similares. Así que los invité a unirse a mí.
Fue una reunión maravillosa. ¿No bienvenida? Sonaba genuinamente. Confundido, eso no es lo que queríamos decir. Solo intentábamos mantenerlo pequeño este año. Catherine ha estado estresada con los niños y tu madre pensó que unas fiestas más tranquilas serían buenas para todos. Unas fiestas tranquilas que incluían a 7 personas, solo que no a mí, señalé. Manteniendo la voz serena. Papá, esta no es la primera vez que me excluyen o me tratan como una idea de último momento. Me ha pasado toda la vida. Eso es ridículo, protestó. Siempre te hemos tratado a ti y a Catherine exactamente igual. Podría haber discutido, podría haber enumerado docenas de ejemplos que demostraban lo contrario. Pero reconocí que la conversación no trataba realmente de acción de gracias. Trataba de años de dinámicas familiares que no podían resolverse en una sola llamada. Creo que tenemos recuerdos distintos de mi infancia, dije con diplomacia, pero eso no es lo que importa ahora. Lo que importa es que creé una hermosa celebración de acción de gracias con personas a las que quiero, en una casa de la que me siento orgullosa. No estoy pidiendo una disculpa ni intentando que nadie se sienta mal. Solo estoy viviendo mi vida a mi manera. La voz de Catherine irrumpió de repente y me di cuenta de que me habían puesto en altavoz. Pero ¿por qué tuviste que publicar todas esas fotos? Todo el mundo habla de lo increíble que es tu casa y de lo bien que lo pasaron. Hace que nuestro día de acción de gracias parezca patético en comparación. Ahí estaba el verdadero problema, no que me hubieran excluido, sino que me había negado a quedar disminuida por esa exclusión. Por primera vez en nuestra relación, había superado claramente a mi perfecta hermana mayor y ella no sabía cómo procesarlo. Yo no publiqué ninguna foto. Catherine, nuestros primos y amigos, lo hicieron porque se lo pasaron bien y quisieron compartirlo. Eso es lo que hace la gente en las redes sociales. Pero invitaste a la abuela Dacuso. Nos dijo que no se sentía bien y que no podía venir a nuestra cena. Mintió para estar contigo en su lugar, Dacuso. Catherine sonreía al imaginar la expresión traviesa de mi abuela cuando me describió su plan de escape. La abuela tomó su propia decisión. Quizá quería ver mi nueva casa. O quizá tenía curiosidad por saber por qué tantos miembros de la familia se reunían en Vermont. Tendrías que preguntarle a ella, como si fuera una señal. La puerta de la biblioteca se abrió y mi abuela entró usando su andador, pero moviéndose con determinación. ¿Es mi hijo y su familia los que están al teléfono? Ponlos en altavoz, Vanessa, tengo algo que decir. Subí el volumen y asentí hacia ella. Robert, Judy, Catherine. Aquí Eleanor, quiero que escuchen con atención porque no lo repetiré. Lo que hicieron, excluyendo a Vanessa y luego actuando sorprendidos cuando creó algo hermoso sin ustedes. Es exactamente la razón por la que elegí estar aquí en lugar de allí. Esta familia ha dado por sentada a esta niña durante demasiado tiempo, poniéndola siempre en segundo lugar frente a su hermana. Lo he visto suceder año tras año y yo he sido igual de culpable por no decir nada antes. La voz de mi abuela era fuerte y clara. Con la autoridad que le daban sus 87 años, Vanessa ha construido una vida extraordinaria gracias a su propio trabajo duro y determinación. Tiene una carrera exitosa, una hermosa casa y la generosidad de espíritu para compartirla con los demás. En lugar de sentir celos o ponerse a la defensiva, deberían estar orgullosos. Yo, desde luego, lo estoy, del otro lado de la línea. Hubo un silencio atónito. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, profundamente conmovida por la defensa de mi abuela. Finalmente, mi padre habló con una voz inusualmente apagada. Mamá, creo que estás exagerando. Siempre hemos querido a nuestras 2 hijas por igual. El amor no son solo palabras. Robert, es atención, es interés, es hacer espacio en tu mesa y en tu corazón. Y, según esa medida, tú y Judy han fallado a Vanessa repetidamente. La voz de mi madre irrumpió, ahora entre lágrimas. Eso no es justo. Siempre hemos apoyado a las 2 chicas. ¿Cuándo fue la última vez que visitaron a Vanessa en California? Retó mi abuela. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron preguntas detalladas sobre su trabajo o su vida? ¿Cuándo fue la última vez que la pusieron a ella primero, incluso una sola vez, por encima de Catherine y su familia? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Me quedaré en Vermont durante el fin de semana, continuó mi abuela con firmeza. La próxima semana, cuando regrese, tendremos una conversación familiar sobre cómo deben cambiar las cosas a partir de ahora. Por ahora, les sugiero que reflexionen sobre las decisiones que los llevaron a esta situación con eso. Me hizo una seña para que terminara la llamada. Toqué la pantalla y la biblioteca quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. No tenías que hacer eso, abuela, dije suavemente, acercándome a ella. Sí, tenía. Ya era hora, respondió, dándome una palmada en la mano. Miró alrededor de la hermosa sala, con sus estanterías hasta el techo y sus cómodos sillones de cuero. Ahora, creo que algunos de tus invitados planeaban una caminata.
Una mujer mayor como yo quizá prefiera sentarse junto al fuego con un buen libro. Si tienes alguna recomendación, seleccioné uno de mis favoritos del estante y la ayudé a acomodarse en la silla más confortable antes de reunirme con mis invitados afuera. Mientras caminábamos por los senderos de la propiedad, me sentí más ligera, como si las palabras de mi abuela me hubieran liberado de una carga que llevaba años soportando. Más tarde, esa noche, mientras nos reuníamos para una cena informal, con las obras de Acción de Gracias, reinventadas por el chef Antoine, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Catherine. A diferencia de esos mensajes anteriores, este parecía escrito en un momento de honestidad vulnerable. Siempre te he envidiado, Vanessa, tu libertad, tu brillantez. Tu capacidad para crear tu propio camino. Me consolaba ser la favorita porque era la única área en la que sentía que podía ganar. Lamento el papel que desempeñé al dejarte de lado. Felicidades por todo lo que has logrado. Te lo mereces, leí el mensaje 2 veces. Sorprendida por la confesión y sin saber bien cómo responder. Era la primera vez que Catherine reconocía la dinámica entre nosotras, la primera grieta en la fachada de hermana perfecta que había mantenido durante toda nuestra vida. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Esta vez, de mí. Padre, tu abuela tiene razón. No hemos sido justos contigo. No me di cuenta de lo exitosa que te habías vuelto porque nunca me tomé el tiempo de preguntar. Estoy orgulloso de ti. Vanessa, debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Y, finalmente. De mi madre, la casa se ve preciosa en las fotos. Quizá podríamos visitarla algún día y verla en persona. Dejé el teléfono a un lado, sin responder de inmediato, queriendo asimilar estos inesperados acontecimientos y decidir cómo me sentía realmente antes de seguir la conversación. El camino para sanar las relaciones familiares sería largo y incierto y requeriría mucho más que unos pocos mensajes de disculpa, pero quizás esta ruptura del statu quo era un primer paso necesario. Por ahora, me reuní de nuevo con mis invitados en la mesa, donde la risa y las conversaciones fluían libremente entre personas que habían elegido estar juntas. ¿Qué pasará con mis padres y mi hermana en las próximas semanas? Había creado algo valioso allí, una nueva definición de familia basada en el respeto mutuo y la conexión genuina. Eso se sentía como el regalo de Acción de Gracias más significativo de todos, a medida que noviembre dio paso a diciembre. La finca en Vermont volvió a su estado de tranquila serenidad. Los últimos invitados se habían marchado, dejando atrás recuerdos de risas, conexión y nuevas tradiciones. Regresé temporalmente a San Francisco para ocuparme de asuntos de fin de año. Pero mis pensamientos a menudo se desviaban hacia las próximas fiestas navideñas y el incierto estado de mis relaciones familiares. En las semanas posteriores a Acción de Gracias, la comunicación con mis padres y Catherine había sido cautelosa pero constante. Los mensajes cortos evolucionaron hacia correos electrónicos más largos y, finalmente, llamadas telefónicas que se sentían diferentes a nuestras interacciones anteriores. Había una cualidad de cautela, como si todos estuviéramos tanteando terreno desconocido. Mi abuela, fiel a su palabra, había facilitado una reunión familiar a su regreso a Michigan. Luego me contó que se habían dicho verdades difíciles, que hubo lágrimas y que se hicieron compromisos para cambiar. Falta ver si esos compromisos se mantienen. Añadió con pragmatismo, pero la conciencia es el primer paso hacia la transformación. Cuando se acercó la Navidad, me encontré ante una decisión. Podía pasar las fiestas con amigos en California, viajar a algún lugar exótico o invitar a mi familia inmediata a reunirse conmigo en Vermont. A pesar de los avances en nuestra comunicación, dudaba, protegiendo la paz que había encontrado al crear mis propias tradiciones. Al final, fue mi abuela quien inclinó la balanza. La sanación ocurre en pequeños pasos, querida, me dijo en una de nuestras llamadas habituales. Tienes la oportunidad de reconstruir algo sobre nuevos cimientos. Eso no significa olvidar el pasado ni fingir que el dolor nunca existió. Significa crear un espacio para que algo distinto crezca. Junto a la memoria de lo que fue, con esa sabiduría, como guía, envié un correo cuidadosamente redactado a mis padres y a Catherine invitándolos a pasar la Navidad en mi finca de Vermont. Esto no se trata de borrar lo que ha ocurrido entre nosotros, escribí. Se trata de la posibilidad de algo nuevo. Me gustaría que vieran mi casa y compartieran esta parte de mi vida. Si están dispuestos. Su aceptación llegó en cuestión de horas, junto con preguntas sobre los arreglos de viaje y que empacar para Vermont en diciembre. Organicé vuelos en primera clase y servicio de coche desde el aeropuerto, las mismas atenciones que había ofrecido a todos mis invitados de Acción de Gracias. El 23 de diciembre. Me encontraba en el vestíbulo de mi hogar, observando por las ventanas como el coche que transportaba a mis padres y a Catherine avanzaba por el largo camino de entrada. Brad y los niños se habían quedado en Michigan con su familia ese año.
lo que convertía esta reunión en la de nuestro núcleo familiar original por primera vez en muchos años. Cuando bajaron del coche, sus rostros ya mostraban expresiones de asombro al contemplar la magnitud y la belleza de la propiedad. Sentía una mezcla compleja de emociones. Persistía el dolor, sin duda, pero también una cautelosa esperanza de que pudiera surgir algo valioso de las dolorosas revelaciones del último mes. Thomas abrió la puerta para recibirlos, tomando sus abrigos y equipaje con una cortesía profesional. Mi madre entró primero, sus ojos se agrandaron al absorber el gran vestíbulo, con su lámpara de araña de cristal y la amplia escalera. Vanessa susurró: «Esto es absolutamente impresionante». Mi padre la siguió, inusualmente callado, mientras miraba alrededor. Catherine fue la última en entrar, con una expresión que mezclaba asombro y algo que quizá era arrepentimiento. «Bienvenidos a mi hogar», dije simplemente, adelantándome para guiarlos a la gran sala, donde un fuego ardía en la imponente chimenea de piedra y el árbol de Navidad, decorado en la esquina, se elevaba casi hasta el techo de 5 metros y medio. «¿Vives aquí sola?», preguntó finalmente mi padre, encontrando por fin la voz. «Thomas y su esposa, María, viven en la casa de los cuidadores de la propiedad», expliqué. «Y tengo un equipo que mantiene la casa y los jardines. Pero sí, esta es mi residencia personal, aunque divido mi tiempo entre aquí y San Francisco». «Parece sacado de una revista», comentó Catherine, pasando la mano por el respaldo de un sofá de cuero que probablemente costaba más que todo su mobiliario de salón en casa. «¿Quieren hacer un recorrido?», ofrecí, y asintieron, aún algo aturdidos por la evidencia tangible de mi éxito, mientras los guiaba por la casa, señalando detalles y contando historias sobre cómo había encontrado o elegido ciertos elementos. Observaba cómo su percepción de mí cambiaba visiblemente. Cada habitación revelaba otra faceta de mi vida y de mis gustos que nunca se habían molestado en descubrir mediante conversación. La biblioteca, con su colección cuidadosamente seleccionada, reflejaba mis intereses intelectuales. La cocina, de última generación, hablaba de mi nuevo gusto por recibir invitados. El arte en las paredes mostraba mi aprecio por la belleza y la creatividad. En mi despacho, mi padre se detuvo ante las portadas enmarcadas de revistas con artículos sobre mi empresa y mis logros. «Forbes 30 and 30», leyó en voz alta de un titular. «Visionaria tecnológica revoluciona la industria», de otro. «¿Por qué nunca nos contaste nada de esto?», preguntó en voz baja. Consideré la pregunta antes de responder. «Lo intenté, papá. Muchas veces, pero siempre había algo más importante relacionado con Catherine o los niños. Con el tiempo, dejé de intentarlo». Él asintió lentamente, con la dolorosa verdad reflejada en su rostro. «Lamento que no te hayamos escuchado. Para cuando llegamos al piso superior, con sus suites de dormitorios, algo había cambiado en nuestra dinámica. Mis padres y mi hermana me estaban viendo con claridad, quizá por primera vez, no como la hija secundaria o la hermana menor que nunca estaba a la altura, sino como una mujer exitosa e independiente que había construido algo extraordinario». Les mostré sus habitaciones, cada una preparada con los mismos detalles cuidadosos que había ofrecido a mis invitados de Acción de Gracias. «La cena será a las 7», te expliqué. «Thomas ha preparado algo especial para nuestra primera noche juntos, ya sola para que ellos se instalaran». Me retiré a mi propia suite, necesitando un momento para procesar la complejidad emocional de tener a mi familia en mi espacio. Era extraño y algo vulnerable tenerlos aquí, en el santuario que había creado, lejos de sus juicios y expectativas. Cuando nos reunimos para la cena, la conversación fue inicialmente tensa, todos conscientes de la historia no dicha entre nosotros. Pero a medida que la excelente comida avanzaba y el vino corría, el ambiente comenzó a relajarse. Mi madre me hizo preguntas sobre mi trabajo que demostraban un interés genuino y no una cortesía forzada. Mi padre compartió historias de su propia carrera que pensó podrían relacionarse con mis experiencias en los negocios. Catherine habló, con sorprendente franqueza, sobre sus propias inseguridades y la presión que había sentido por mantener su estatus como la hija exitosa. «Cuando te fuiste a Stanford, estaba secretamente aterrada», admitió. «Sabía que eras más inteligente que yo, más decidida. Tenía miedo de que me eclipsaras y entonces perdiera lo único que sentía que tenía: ser la hija de la que mamá y papá presumían», confesó Catherine. «Así que te aseguraste de mantenerme en mi lugar». Observé, sin acusar, buscando entender. Asintió, con expresión avergonzada. «No siempre fue algo consciente, pero sí. Y mamá y papá lo facilitaron porque estaban tan centrados en mi vida, en mis hijos». «Las dos te fallamos de maneras distintas», dijo mi madre en voz baja. «Catherine, te pusimos demasiada presión para ser perfecta. Vanessa, no te dimos la atención y el reconocimiento que merecías. Ahora lo veo, y lo siento de verdad». La conversación continuó hasta tarde, pasando del comedor a la gran sala, sentados frente al fuego.
Hubo momentos difíciles y verdades incómodas, pero también risas y recuerdos que, a pesar de las dinámicas complicadas, seguían siendo positivos. No fue una curación completa, pero sí un comienzo. Los días siguientes trajeron más momentos de conexión y revelación. Recorrimos la propiedad juntos, abrigados con abrigos de invierno para caminar por los senderos nevados. Jugamos a juegos de mesa frente al fuego y vimos películas navideñas en la sala de medios. Mi padre y yo tuvimos una larga conversación sobre inversiones y planificación financiera, su especialidad, encontrando por fin un punto de conexión real en mi vida. Mi madre me ayudó a envolver regalos para el personal y para las familias locales que había adoptado para las fiestas. La mañana de Navidad, reunidos alrededor del árbol para intercambiar regalos. Me sorprendió lo diferente que se sentía todo respecto a otras Navidades. Había una conciencia y una intención que antes no existían. Una sensación de que todos nos esforzábamos por vernos y escucharnos de manera más plena. Los regalos reflejaban esta nueva comprensión, en lugar de la ropa genérica o los estuches de baño que mis padres solían darme. Habían elegido libros de autores que me encantaban y obras de arte que complementaban la estética de mi casa. Catherine había encargado una pintura del horizonte de San Francisco a un artista local de Michigan, un gesto considerado hacia mi vida en la costa oeste. Por mi parte, escogí regalos que reconocían sus intereses y necesidades en lugar de sus expectativas. Para mi padre, raras primeras ediciones de libros de historia financiera que había mencionado querer. Para mi madre, un fin de semana de spa con sus amigas, que había pospuesto considerándolo un lujo innecesario. Para Catherine, una sesión de retratos familiares con un fotógrafo reconocido y un fin de semana a solas con Brad, mientras yo cuidaría de sus hijos a medida que el día avanzó hacia la noche. Con la cena de Navidad servida y los tradicionales creques abiertos, mi madre alzó su copa para un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, mirándome a los ojos con una calidez genuina, y por nuestra hija extraordinaria, Vanessa, que tuvo el valor de crear su propio camino y luego invitarnos a recorrerlo con ella por un tiempo. Ese reconocimiento me trajo lágrimas inesperadas. Era lo que había deseado durante tanto tiempo, un simple reconocimiento de mi valor y de mi lugar en la familia. El hecho de que hubieran hecho falta circunstancias tan dramáticas para lograrlo era tanto triste como, de algún modo, apropiado. Más tarde, al despedirnos para ir a dormir, mi padre me abrazó con una emoción poco habitual en él. Estoy muy orgulloso de lo que has construido, dijo con voz áspera, no solo esta casa, sino la vida que has creado. Ojalá te lo hubiera dicho hace años. El resto de su visita transcurrió en una línea similar de reconexión cautelosa. Aún hubo momentos de tensión, viejos patrones que amenazaban con reaparecer, pero ahora todos éramos más conscientes, más intencionales en crear algo más sano. Cuando partieron 2 días después de Navidad, las despedidas fueron más cálidas y genuinas que cualquiera que pudiera recordar de visitas anteriores. Mi madre me abrazó con fuerza. Gracias por darnos otra oportunidad, susurró, no la merecemos. Pero te lo agradezco. Mientras su coche desaparecía por el camino de entrada, me quedé de pie en la puerta, reflexionando sobre el recorrido del último mes. Lo que había comenzado con una dolorosa exclusión había conducido a un cambio profundo en la dinámica familiar y en mi propia relación con el sentido de pertenencia. Había descubierto que crear mis propias tradiciones y definir a la familia, en mis propios términos, no era solo una reacción al rechazo, sino un poderoso acto de autoría personal. Los días siguientes trajeron una oleada de mensajes de texto y correos electrónicos de familiares lejanos y amigos que habían formado parte de la reunión de acción de gracias. Muchos preguntaban si aquello se convertiría realmente en una tradición anual. Su entusiasmo confirmó lo que ya sabía, que las conexiones creadas o fortalecidas durante aquel fin de semana valían la pena ser cuidadas. A medida que se acercaba el nuevo año, tomé decisiones sobre mi tiempo y mis prioridades que reflejaban las lecciones de los últimos meses. Mantendría mi independencia y la vida que había construido, continuando con las reuniones inclusivas en mi casa. También haría espacio para un nuevo tipo de relación con mis padres y mi hermana. Una basada en el respeto mutuo y no en viejos patrones de favoritismo y exclusión. El camino por delante no estaría libre de retos. Décadas de dinámicas familiares no podían transformarse con una sola conversación difícil, ni siquiera con unas fiestas significativas. Pero se había creado una conciencia que ya no podía deshacerse y, con ella, la posibilidad de algo más sano y auténtico. De pie en mi porche trasero, en la víspera de Año Nuevo, observando cómo la última puesta de sol del año pintaba las montañas en tonos dorados y rosados, sentí una profunda paz. El viaje de la exclusión a la autoafirmación
Había sido doloroso en ocasiones, pero en última instancia liberador. Había descubierto que la verdadera pertenencia no proviene de que te inviten a la mesa de otra persona, sino de crear la tuya propia y acoger en ella a quienes valoran tu presencia. La niña, que construía ordenadores en su habitación mientras anhelaba la atención de sus padres, se había convertido en una mujer capaz de construir no solo empresas exitosas, sino también vínculos significativos. El dolor de ser la hija relegada se había transformado en la fuerza para definir a la familia en mis propios términos, y en esa transformación residía la lección más valiosa, que a veces las tradiciones más hermosas nacen del valor de crear algo nuevo a partir de las cenizas del rechazo. ¿Alguna vez has tenido que crear tu propio sentido de pertenencia cuando te sentiste excluido por tu familia o tus amigos? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si esto ha resonado contigo, dale a me gusta y suscríbete para compartir más viajes de crecimiento personal y dinámicas familiares. Gracias por formar parte de esta comunidad en la que podemos compartir nuestras verdades y apoyarnos mutuamente. Recuerda, a veces, la familia que elegimos es tan importante como la familia en la que nacemos. Les deseo a todos unas fiestas llenas de conexión genuina y el valor de crear sus propias tradiciones cuando sea necesario.